Hola, me da mucho gusto saludarle, deseando que tenga un excelente día y que esta semana que está por iniciar sea maravillosa para usted también. Soy el pastor Alejandro Varela. Y bueno, mire, este domingo en particular amanecimos aquí en La Paz, Baja California Sur, con una lluviecita que nos está refrescando sabrosamente. Ojalá que ustedes también tengan grandes bendiciones que vienen del cielo de parte de nuestro Dios. Y bueno, estamos terminando ya prácticamente este mes de junio, estamos llegando a la mitad del año 2022. Y seguramente muchos de nosotros estamos viendo el futuro con una mirada diferente de lo que estábamos viéndolo los años anteriores. Esta pandemia seguramente ha frustrado muchas de nuestras ideas, muchos de nuestros planes, y seguramente se ha llevado a gente que amamos. Y entonces es cuando más se satura nuestra mente con preguntas existenciales. Es por eso que debemos acercarnos a nuestro Dios, al Creador del ser humano, para hacerle las preguntas que todos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas. Y en este día en particular, quiero invitarle a reflexionar en 3 preguntas vitales. 3 preguntas que tienen que ver con nuestra vida y que casi todos los seres humanos nos hacemos en algún momento. ¿Cuáles son estas 3 preguntas? Bueno, estas preguntas son: ¿por qué estoy vivo? Muchos nos hacemos esta pregunta en algún momento, ¿no es verdad? ¿Por qué estoy vivo? La segunda pregunta: ¿qué importancia tiene mi vida? ¿Es importante mi vida? ¿Soy importante para alguien? Y la tercera pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy vivo? Por eso quiero invitarle para que nos acerquemos al Creador, al Autor de la vida, y le hagamos estas preguntas y que por medio de su palabra escuchemos su respuesta. Y mire, yo no sé qué es lo que usted piense o qué se haya respondido con estas preguntas, pero las únicas respuestas que deberían importarnos son las que nos da el Creador, nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a Él en oración. Padre Celestial, te damos gracias en este día por la bendición que nos has concedido, porque seguimos vivos, porque estamos aquí. Y aún, Señor, sin tener las respuestas a estas preguntas, nos acercamos a ti con un corazón sincero, esperando que nos reveles y nos convenzas de tu verdad. Ayúdanos a acercarnos a ti con toda honestidad, con toda integridad y con toda la disposición de creer en tu palabra. Llena nuestras vidas de propósito, Señor, y ayúdanos a encontrar la razón por la que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos directamente a que el Señor nos responda estas 3 preguntas. ¿Qué le parece? Empecemos con la primera pregunta: ¿por qué estoy vivo? Esa es la primera pregunta a respondernos. ¿Por qué estoy vivo? Y esta es llamada la pregunta de la existencia, porque tiene que ver con la razón por la que estamos aquí. ¿Por qué estamos vivos? Ahora, tal vez usted diga que esta no es una pregunta muy original. ¿Cuántos de nosotros y cuántas personas a lo largo de la historia y a lo largo del mundo se han hecho esta misma pregunta más de una vez? Creo que todos en algún momento nos la hemos hecho. ¿Por qué estoy vivo? Bueno, déjeme decirle que incluso los grandes hombres de Dios aquí en su palabra también se han hecho esa misma pregunta. Por ejemplo, el profeta Jeremías. Ahí en Jeremías capítulo 20, versículo 18 dice: ¿por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Imagínese a un hombre de Dios con una relación directa con Dios, que estuvo trabajando para Dios y se hace esa misma pregunta en un momento difícil de su vida. ¿Por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? ¿Para qué nací? Nos preguntamos algunas veces, ¿no es verdad? Bueno, no sé si usted alguna vez se ha sentido así. Si esa pregunta también ha llegado a su mente. ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy vivo? Y tal vez las preguntas que nos hacemos todavía son un poco más específicas y decimos: ¿acaso nací solo para vivir problemas? ¿Acaso nací solo para sufrir? ¿Estoy en este planeta solamente para tener dolores de cabeza y estrés y angustias? Y normalmente estas preguntas suceden cuando nos está yendo mal, cuando estamos en un tiempo de dificultad, de sufrimiento o de dolor. ¿Alguna vez usted se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué estoy vivo? Bueno, hay un tal doctor Hugh Moorhead, profesor de filosofía,
que él se tomó el tiempo en una ocasión para enviarle a 250 filósofos, científicos, escritores e intelectuales del mundo esta pregunta. Y él les escribió pidiéndoles que le respondieran honestamente. La pregunta fue: ¿cuál es el sentido de la vida? Mire, no todos respondieron esta pregunta. Algunos trataron de responderla lo mejor que pudieron, pero sin ser específicos en la respuesta. Algunos de ellos expresaron claramente que nunca se habían detenido a pensar en eso, en cuál es el sentido de la vida. E incluso algunos de ellos le respondieron diciendo: no tenemos la menor idea, pero por favor, cuando tenga la respuesta, haga el favor de enviárnosla. Muy pocas personas pueden responderse esta pregunta con una respuesta que les satisfaga. ¿Por qué estoy vivo? ¿Y no le parece a usted que es muy triste que estemos viviendo y que no tengamos la respuesta a esta pregunta? ¿Por qué estoy vivo? Y tristemente esto nos confirma solamente que estamos viviendo vidas sin propósito, vidas sin razón de ser. Estamos viviendo solo por vivir. Y entonces es cuando muchas personas, al no tener una respuesta que les satisfaga a esta pregunta, sienten que no vale la pena vivir. ¿Por qué estoy vivo? Es entonces cuando nos damos cuenta de la razón del por qué tantos suicidios en el mundo. ¿Por qué tanta gente se quita la vida a sí misma? Yo no sé si usted lo sepa, pero el suicidio sigue teniendo un lugar muy alto en las causas de muerte en cada país, especialmente entre los jóvenes. Y curiosamente, gente que todo lo tiene, gente rica, gente popular, gente famosa, también se está suicidando. Porque se dan cuenta que aquello para lo que están viviendo no responde a la pregunta de la existencia. ¿Por qué estoy vivo? ¿Dónde podemos encontrar la respuesta a esta pregunta? ¿Por qué estoy vivo? Ahora, déjeme decirle lo que el mundo trata de respondernos. Por ejemplo, el misticismo. ¿Qué es lo que nos responde el misticismo? El misticismo dice que debes conocerte y buscar el propósito dentro de ti. Eso es lo que nos dice el misticismo. Que la respuesta al por qué estoy vivo está aquí adentro. Sin embargo, muchos místicos que la han intentado responder también han terminado suicidándose o abandonando el misticismo, porque esta no es la solución. Pero también tenemos la filosofía. ¿Qué es lo que nos responde la filosofía? La filosofía nos dice: pon tú mismo el propósito y vive por él. Muchísima gente toma esta respuesta. Se colocan un propósito, una razón y viven por ella y tampoco terminan satisfechos. También la naturaleza da una respuesta. ¿Qué es lo que responden aquellos que estudian y aman la naturaleza? Bueno, dicen que el propósito es perpetuar la especie. Creen que estamos en este mundo solamente para cumplir razones biológicas. Es procrear más personas. Pero esto, sin embargo, tampoco está satisfaciendo el corazón de aquel que se pregunta por qué estoy vivo. Y luego la gente famosa, los artistas. ¿Qué es lo que los artistas responden a la pregunta por qué estoy vivo? Ellos dicen: para lograr tus sueños y ser reconocido. Esa es su razón de haber nacido, de existir. Y aun cuando la logran, terminan suicidándose. También tenemos lo que nos dice el materialismo. ¿Qué es lo que dice el materialismo? ¿Por qué estoy vivo? La vida consiste en adquirir cosas. Entre más tengas, más vales y encuentras tu razón de vivir. Ellos piensan que la vida se mide por las posesiones. Pero ¿cuánta gente millonaria que tiene todo termina suicidándose? O terminan solos sin haber encontrado sentido a la vida. Ahora, también la religión tiene respuesta para esta pregunta. ¿Qué dice la religión mal orientada? La religión mal orientada nos dice: vive sujeto a las normas de la religión y obtendrás lo que buscas. No importa lo que creas, solo vívelo. ¿No ha oído eso? No importa lo que creas, solo vive conforme a lo que creas. Pero eso tampoco nos lleva a la respuesta correcta. ¿Por qué estoy vivo? Ninguna de estas respuestas puede satisfacer a ningún ser humano. Y está comprobadísimo a lo largo de la historia y a lo largo y ancho de nuestro planeta.
Ninguna de estas corrientes tiene la respuesta que satisface cuando preguntamos, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? Ahora usted puede comprar libros de superación, libros de propósito, y todos estos libros le van a decir algo así. Descubre tus sueños, trázate tus metas, sea ambicioso, atrévete a soñar y alcanza tus objetivos y no te rindas en el camino. Y bueno, probablemente esas palabras nos motiven. Y son buenos consejos seguramente, pero no significa que eso nos permitirá tener una vida con propósito y descubrir por qué nacimos, por qué vivimos. Porque podemos ser exitosos desde la perspectiva del mundo y no saber el propósito de por qué estoy vivo. ¿Por qué entonces sigue la gente, seguimos los seres humanos con esa necesidad de respondernos esta pregunta? ¿Por qué estoy vivo? ¿Y por qué estamos buscando en cosas, en ideas, en religiones la respuesta? ¿Por qué estoy vivo? Porque cada uno de nosotros nacimos con propósito. Esa es una realidad. Estamos vivos para cumplir propósitos, pero ninguna de las cosas y las áreas en las que buscamos la respuesta satisface el corazón del ser humano, porque en ninguna de esas cosas está la respuesta. El propósito de la vida del ser humano es más que la realización personal. Y mientras no queramos aceptar esa verdad, seguiremos topándonos con pared cuando tratemos de respondernos la pregunta, ¿por qué estoy vivo? Nuestra razón de estar vivos tiene más que ver que con nuestra realización personal, que con nuestra propia felicidad y que con el cumplimiento de nuestros sueños y anhelos. Por eso aún aquellos que aparentemente alcanzan todas esas cosas, siguen sin encontrarle el sentido a la vida y muchos de ellos, exitosos desde nuestra perspectiva, han terminado quitándose la vida. Y es aquí donde tenemos que saber la respuesta. ¿Por qué estoy vivo? Déjeme leerle lo que dice la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Por favor, escuche estas palabras. Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero permítame leerle, por favor, los últimos versículos 15 y 16 del mismo capítulo 1. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Capta usted cuánto nos habla del propósito de nuestra existencia? ¿Del por qué vivimos en esta tierra? Dice aquí que nos escogió antes de la fundación del mundo, con el propósito de que seamos santos y sin mancha delante de Él. Que nos escogió en amor, que nos predestinó para que llegáramos a ser hijos suyos, solo porque nos ama, para que llegásemos a ser para alabanza de su gloria. Que al final de la historia de esta humanidad, cuando después de haber creído y siendo sellados por el Espíritu Santo de la herencia, terminemos siendo redimidos de esta creación para alabanza de su gloria. Definitivamente que tenemos que entender y saber que vivimos, que existimos, que nacemos porque Dios nos ama. Porque Él nos ama y nos amó desde antes de la creación del mundo. Nos ama desde antes de que naciéramos. Dios le creó a usted para Él. Y Dios le creó a usted para amarle. Dios le puso a usted en esta tierra para cumplir los propósitos que Él tiene para usted y para esta tierra.
Y hasta que no entendamos esta gran verdad, no le encontraremos sentido a la vida. Fuimos creados por Él y para Él. Fuimos creados para que Él nos amara, porque Él quería amarnos, y fuimos creados para cumplir propósitos divinos. ¿Por qué estoy vivo? Es una pregunta que solamente Dios puede respondernos, porque Él nos dio la vida, porque Él nos creó, porque Él es nuestro creador. No iríamos a preguntarle a una persona que no sabe nada de carros por qué creó un vehículo. Tendríamos que haberle preguntado al Creador. Y lo mismo en cada una de las cosas que tenemos alrededor, en un refrigerador, una estufa, todo fue creado con propósito, para propósitos particulares que no tenían que ver con el objeto que fue creado, sino con lo que el Creador quería lograr. Y eso es lo mismo cuando pensamos en la razón por la que usted y yo estamos vivos en esta tierra. Tenemos que ir al Creador de la vida y preguntarle, ¿por qué estoy vivo? ¿Hay alguna razón por la que usted está vivo todavía después de esta pandemia? ¿Hay alguna razón por la que cada ser humano nace en este mundo? ¿Hay alguna razón por la que cada bebé es concebido en el vientre de una mujer? Y la respuesta es sí, sí hay una razón. Y esa razón no está en ninguna otra cosa ni en ninguna otra persona ajena al Creador de la vida, al Dios Todopoderoso. Dios nunca hizo nada que no tuviera propósito. Nunca ha creado nada que no sirva para algo y que no tenga una razón de ser. Las cosas creadas, las plantas, los animales y cada ser humano, hemos sido creados con propósito. Ahora, por favor, toque su corazón. ¿Alcanza a escuchar el latido de su corazón? ¿Está latiendo? Dios tiene un propósito para usted en esta tierra, por eso su corazón sigue latiendo. Él fue el que creó e ideó que usted existiera, y créame, desde que Él ideó en su mente su nombre, desde que Él comenzó a pensar en cómo sería usted ya tenía propósito y una razón por la cual vivir. ¿Por qué estoy vivo? Tiene que saberlo, porque Dios le hizo con propósito, porque Dios le hizo para amarle. Esto es maravilloso. Si usted no encontrara ninguna otra razón algo por lo cual vivir, solamente creyendo esto, yo existo para que Dios me ame, entonces se dará cuenta de que su vida tiene un gran propósito y tiene un gran valor. Dios le hizo para amarle. Dios es amor. Y creó al ser humano para amarle, para desbordar en él su amor. Mire, Dios no le necesitaba a usted, tampoco me necesitaba a mí. Dios no se sentía solo. Simplemente quiso crear al ser humano y quiso crearle a usted particularmente para amarle. Esa es la única razón y la respuesta a esta pregunta, ¿por qué estoy vivo? Porque Dios quiere amarme. ¡Qué extraordinario! ¿No le parece? A mí me parece maravilloso. Existo para ser amado por Dios. ¿Por qué estoy vivo? Porque Dios me ama y tiene un propósito para mi vida. ¿Por qué está vivo usted? ¿Por qué está viva? Porque Dios le ama y tiene propósito para su vida. Y recuerde, ese propósito va más allá que solamente sus anhelos personales. Ahora vayamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué importancia tiene mi vida? Y esta pregunta yo la llamo la pregunta del sentido. ¿Qué importancia tiene mi vida? Permítame leerle ahí en la Biblia, en Isaías capítulo 43, en el versículo 1, lo que dice el Señor. Ahora pues, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. Todo tiene que ver con Dios. Y Él nos formó, Él es nuestro formador, Él es nuestro creador, Él es nuestro redentor. Él nos compró con su sangre porque somos importantes para Él. Y como lo estaba mencionando en la primera pregunta, Dios le creó a usted y le da vida a usted para amarle, porque ese es el anhelo y el propósito más grande de su existencia. Eso ya le da importancia a nuestra vida, ¿no le parece? El ser amados por Dios.
Pero también es importante en nuestra vida porque Dios tiene algo especial para usted. Hay algo para lo cual Dios le creó y por lo que Dios decide derramar su amor cada día de su vida para que usted pueda sentir ese amor mientras cumple ese hermoso propósito por el cual fue creado. Piense en esto para conocer la importancia de su vida. Por favor, piense que usted va a transitar por esta vida en uno de 3 niveles. ¿Cuáles serían esos 3 niveles? El primer nivel es el nivel de supervivencia. ¿Cuál es el nivel de supervivencia? Es donde vive la mayoría de las personas. Apenas se las arreglan para vivir. Solo existen, no viven, sobreviven. Las circunstancias dominan sus vidas, dominan sus mentes y sus emociones. Así que apenas están viviendo día tras día. Ese es el primer nivel, el nivel de supervivencia. El segundo nivel es conocido como el nivel del éxito. ¿Cuál es este nivel? Es cuando las personas viven para lograr sus sueños y los alcanzan. Tienen buena vida comparada con el resto que vive sin alcanzar ni lograr nada. Tienen casi todo lo que quieren, se esfuerzan por alcanzarlo y viven por lograrlo, pero siguen vacíos. No se sienten realizados, no se sienten satisfechos aun cuando logran lo que se han propuesto. Ese es el nivel del éxito en la vida. ¿Está viviendo en alguno de estos 2 niveles? Pero mira, hay un tercer nivel, el nivel de propósito. No se quede en el nivel de supervivencia, viviendo al día y tratando de salir adelante solo día tras día. No se quede en el nivel de éxito. No trate de vivir solamente alcanzando sus sueños y logrando sus metas. Lo mejor para cada uno de nosotros es que avancemos al nivel de propósito, de una vida con propósito. Y para llegar a este nivel se necesitan 3 cosas importantes. Primera, sabes lo que significa vivir. Si usted sabe lo que significa vivir, entonces eso le da propósito. Y usted sabe que vivir es por los propósitos de Dios y para ser amado por Dios. En segundo lugar, usted sabe cuánto vale para Dios. Eso le da propósito. Porque sin importar sus logros en la tierra, el solo hecho de saber que usted es importante para Dios y que Dios le ama, le da sentido a su vida. Y la tercera cosa es, conoces los propósitos de Dios para tu vida y los vives. Estas 3 cosas son los que nos permiten llegar al nivel de propósito en nuestras vidas. Saber lo que significa la vida, saber cuánto valemos para Dios y conocer los propósitos que Dios tiene para nuestra vida y vivirlos. Eso le da sentido a nuestra vida. Eso le da sentido a la vida de cualquier persona. Si aún usted está viviendo con todas estas preguntas existenciales, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué tiene importancia mi vida? ¿Para qué estoy existiendo? Usted necesita estas 3 cosas para vivir en este nivel de una vida con propósito. Se las vuelvo a repetir. Saber lo que significa vivir, saber lo que vale para Dios y conocer los propósitos de Dios y vivir para ellos. Ahora detengámonos un momento aquí. ¿Cuánto valgo para Dios? ¿Cuánto vale usted para Dios? ¿Cuál es el valor que Dios le da a su vida? Porque esto es lo que responde esta segunda pregunta. ¿Qué importancia tiene mi vida? Ya le leí Isaías 43:1, pero ahora déjeme leerle también Isaías 44:2. Dice ahí, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, a quien yo escogí. Tanto Isaías 43:1 como Isaías 44:2 nos dice el Señor, yo soy tu formador, yo soy tu creador, yo te cuidaré, yo estaré al pendiente. Mire, Dios nos cuidaba a cada uno de nosotros desde antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Ahorita que está otra vez de moda todo esto a favor del aborto, deberíamos conocer esta pregunta tan importante. ¿Qué importancia tiene mi vida? Imagine que ese pequeño bebé que está comenzando a formarse hace esta pregunta. ¿Qué importancia tiene mi vida? Y que algunos muy sabios puedan decir, no tiene ninguna importancia, no debes nacer. No estamos entendiendo lo que Dios dice de cada persona que comienza a vivir en el vientre. Porque cada persona que comienza a existir en el vientre, al unirse esas 2 células,
es amada por Dios. Créame, es amada por Dios. Mire lo que dice aquí en el Salmo 139, versículos 15 y 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Desde que nos estaba formando ahí en lo oculto, en el vientre de nuestra mamá, Dios nos estaba amando. Claro que valemos para Dios. Él creó cada detalle de nuestra vida, de nuestro físico, de nuestra personalidad. Él ha ido influyendo en cada circunstancia, tratando de guiarnos a tomar las decisiones correctas para ser formados, especialmente para cumplir sus propósitos. Somos especiales para Dios. Usted es especial para Dios. Así que cuando viene la pregunta a nuestra mente, ¿qué importancia tiene en mi vida? Tenemos que responder una gran importancia. Somos muy importantes para Dios y para el plan de Dios. Recuerde que Él nos creó para amarnos y para cumplir sus propósitos. Entonces somos importantes porque nos ama y porque somos parte importante en lo que Él quiere lograr, no solo en nuestra vida, sino en todo este planeta y en toda esta humanidad. Somos importantes para Dios. Sí valemos para Él. Dios le creó a usted para amarle. Aun cuando usted peca y cuando usted le resiste y cuando usted le rechaza, Él sigue amándole. Mire, tanto que Dios envió a Jesucristo por usted que le rechaza y que peca contra Él. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué envió a Jesús a morir en la cruz? Porque le importa a usted. Y porque le importa a cada persona, aún la gente más mala que vemos en este mundo, le importa a Dios. Por eso envió a Jesucristo. Así que a la pregunta de la existencia, ¿por qué estoy vivo? Dios le responde diciendo, yo te hice para amarte, por eso estás vivo. A la pregunta del propósito, ¿qué importancia tiene mi vida? Dios contesta, por supuesto que eres importante, tengo planes eternos para ti y por eso envía a mi Hijo único para salvarte. Y entonces llegamos a la tercera pregunta vital. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Esta sería llamada la pregunta de la intención, el para qué. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Ahora permítame leerle por favor lo que dice el Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Mire la conciencia del salmista cuando escribió este salmo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Usted y yo necesitamos confiar en que nuestra vida tiene propósito, que nuestra vida es importante para Dios y que el más interesado en que nuestra vida cumpla sus propósitos es Dios. Por lo tanto, cada vez que nos preguntemos ¿para qué estoy aquí en la tierra?, tendríamos que respondernos para cumplir los propósitos de Dios. Y si confiamos en Dios y nos amparamos bajo su misericordia, Dios cumplirá su propósito en mi vida. Dios cumplirá su propósito en su vida si usted confía y camina en base a esos propósitos. Eso es lo que el Señor espera de nuestras vidas. Esto es lo que estaremos considerando cada vez que despertemos en las mañanas y nos enfrentemos a la vida. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Para cumplir los propósitos de Dios. Y definitivamente nuestra existencia, nuestra razón de estar en este planeta tiene que ver con Dios. Hace muchos años, un filósofo muy famoso llamado Bertrand Russell dijo estas palabras. Y él era ateo. Él dijo, a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Mire, él mismo, sin creer en Dios, llegó a esta conclusión. Para encontrarle sentido a la vida, tenemos que creer en Dios. Alguien diría, tenemos que inventarnos un Dios. Esa idea de inventarnos un Dios es porque Dios existe. Y sin Dios no encontraremos la respuesta a esta pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Porque si Dios no existe, si cada uno de nosotros somos un capricho de la naturaleza,
si somos un caldo de células complejas, ¿saben una cosa? Entonces realmente nuestra vida no tiene sentido. Si somos una casualidad, si somos un accidente del universo, nuestra vida entonces no tiene sentido, porque sin Dios la vida carece de verdadero motivo, sentido y propósito. Sin Dios no hay razón para existir. Como dice un pasaje de la Biblia, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si Dios no existe, entonces hagamos lo que queramos, vivamos de la manera que queramos. Y tristemente, la razón triste de la condición de nuestro mundo es por tanta gente que está pensando así, que Dios no existe. Pero hay muchos que muestran un estilo de vida que vale la pena vivir, que nos confirman no solo que Dios es real, sino que tiene buenos propósitos para nuestra vida. Porque si hay un Dios, y ese Dios le hizo a usted, y ese Dios le creó a usted con propósito, le creó con una razón muy particular. La única manera de conocer el propósito de nuestras vidas es poner nuestra mirada, nuestra fe y nuestra vida en Dios. Esa es la única manera de poder encontrar el propósito por el cual estamos en esta tierra. Es la única manera. Ahora me gustaría que usted viera estos instrumentos que voy a mostrarle. No sé si usted conoce este elemento. ¿Qué pasa si yo le doy este o este? Algunos tal vez lo conozcan, pero seguramente muchos no. Si yo le doy estos dos instrumentos para que los use, ¿qué haría con ellos? Mire, si usted no sabe para qué son estos instrumentos, usted los usaría mal. Esta es una gran verdad. Si no sabemos para qué son las cosas, entonces las usaríamos mal. Ya le había yo mostrado cómo a veces queremos clavar un clavo con una pala para hacer huevos. O cómo queremos hacer huevos con un martillo. Si no conocemos el propósito de las cosas, las vamos a usar mal. Si yo le doy estos instrumentos para que los use, seguramente usted los usaría mal o no los usaría. Así que aprendamos algo muy importante con esto. Si no sabemos el para qué sirve un objeto, lo usaremos mal. Y es por eso que la mayor parte de los seres humanos viven mal sus vidas, porque ignoran el por qué estamos en esta tierra. Ignoran el propósito por el que fueron creados y usan sus vidas mal. Las echan a perder, las desvaloran, las desvirtúan, que es lo que estamos viendo, porque no saben el para qué estamos aquí en la tierra. Así que cuando no sabemos el propósito de algo, lo usaremos mal o abusaremos de él. O la única manera de saber para qué sirve algo es ir al hacedor o al creador o al inventor y pedirle que nos diga para qué sirve algo o leer el manual de instrucciones. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que debemos hacer hoy con nuestras vidas. Para no vivirlas mal, para no abusar de ella, para no malgastar nuestra vida, o necesitamos ir al Creador o leer el manual de las instrucciones. Así que la única manera de saber para qué estoy aquí en la tierra no es yendo a filósofos o científicos o psicólogos y psiquiatras o al misticismo. No. La única manera es yendo al Creador. Tampoco es buscar la manera leyendo libros de autosuperación o buscar esa razón dentro de nosotros mismos. Tampoco. La única manera es yendo al Creador, al que hizo al ser humano, al que nos hizo a nosotros. Tenemos que hablar con el Creador y leer el manual de instrucciones de nuestra creación. ¿Y usted sabe cuál es ese manual de instrucciones? La palabra de Dios. No es un libro religioso. Es el manual de instrucciones de la vida, no solo del ser humano, de la humanidad entera. Vayamos al Creador. Leamos su manual de instrucciones, porque es la única manera de saber para qué estoy aquí en la tierra. ¿Quiere conocer el propósito de la vida? Escuche esto. Encontrará su propósito conociendo a Dios. No hay otra manera.
Si realmente usted desea conocer el propósito de su vida, empiece por conocer a Dios. Cuanto más conozca a Dios, más entenderá su propósito, su razón de vivir. Conocer el propósito de nuestra vida se dará solamente conociendo a Dios. Y eso no se da de la noche a la mañana. No podemos conocerlo en un día a Dios. Tenemos que comenzar a pasar tiempo con Él. Comenzar una relación con Él. Y sabe que esto no se puede lograr sin Jesucristo, porque nuestro pecado nos separó de Dios. Es por eso que Dios envió a Jesucristo. Cada ser humano fue creado con propósito. Cada ser humano fue creado para ser amado por Dios. Pero el pecado nos apartó de nuestra razón de vida y de nuestra razón de ser, de nuestro propósito. Pero Dios resuelve ese problema a través de Jesucristo. Él vino a morir por usted, para romper esa división entre usted y Dios, para reconciliarle a usted con Dios y que recupere su vida y su propósito de vivir. Así que estas 3 preguntas vitales solamente pueden ser respondidas por nuestro Dios. ¿Por qué estoy vivo? Porque Dios te ama. Porque Dios le ama profundamente. ¿Es importante mi vida? Muchísimo. Tan importante que Dios te ama, le ama profundamente y por eso usted es importante para Dios. ¿Y para qué estoy aquí en la tierra? Para cumplir los propósitos de Dios. ¿No quiere usted acercarse hoy a su Creador? ¿No quiere venir a Él? ¿No desea conocer el manual de instrucciones y por primera vez comenzar a vivir su vida conforme a su Creador y conforme a los propósitos que Él tiene para usted? Hágalo. No encontrará otra razón de vivir ni otra forma de vivir lejos de Dios. Si alguna vez se ha hecho estas 3 preguntas vitales, venga entonces al único que las puede responder correctamente. Oramos. Señor, te doy gracias por la bendición de la vida. Si hoy estoy viendo y escuchando este mensaje es porque estoy vivo. Y eso significa que tú me amas y que tú tienes propósito para mi vida. Señor, ayúdame. Tú conoces a cada persona que está escuchando. Permite que cada una de ellas encuentre en ti su razón de vivir, su propósito de vida. Y que todas esas dudas, esas cuestiones existenciales sean resueltas por tu verdad, que es la única verdad, porque tú, Señor, eres la verdad. Tú eres el camino y tú eres la vida. Permite que estas personas que escuchan, que cada persona que escucha, crea en ti, se acerque a ti, reciba a Jesucristo y restaure esa relación con el Todopoderoso que le ha creado y que conduzca su vida hacia sus propósitos. Ayúdanos a vivir el resto de nuestras vidas conforme a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted ha escuchado los mensajes que hemos compartido durante todo este mes de junio. Si no los ha escuchado, yo le animo a escuchar cada uno de ellos. Nuestras vidas tienen propósito. Nuestras vidas tienen razón que ser. Y nuestras vidas son importantes para alguien y para algo. Pero fuera de Dios y fuera del instructivo del Creador, jamás encontraremos las respuestas ni la dirección al sentido de nuestra vida. Busquemos a Dios, entreguemos nuestras vidas y vivamos para lo que fuimos creados. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur. Le mando un fuerte abrazo, mi oración por usted, suplicándole una vez más, siga orando por nosotros, comparta estos mensajes y que muchos más logremos tener encuentros con el Señor en el que Él nos hable. Si Dios lo permite, le espero el próximo domingo, recibiendo el mes de julio con la bendición de Dios. El Señor le bendiga.